Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a Prabhu Keshav Ram por invitarme a formar parte de este proyecto. Hoy quisiera compartir con todos ustedes un conjunto de reflexiones sobre el capítulo 3 del Bhagavad Gita tal como es, titulado Karma Yoga. Pero antes de las mismas, quisiera comentarles muy sintética y brevemente cuáles son los puntos filosóficos centrales que aborda este capítulo. En primer lugar, hay preguntas de Arjuna a Krishna en las que Krishna explica los deberes prescritos. También se habla acerca de la importancia de ejecutar sacrificios para la suprema personalidad de Dios y se explica el modo en que ejecuta las acciones la persona que ha alcanzado la autorrealización. También se aborda la importancia de ejecutar acciones que sean ejemplares y hay una explicación muy clara y pormenorizada acerca de la forma en que actúa el hombre sabio que posee verdadero conocimiento. Y por último, hay una serie de textos que explican cómo podemos superar la lujuria. Eso es, muy resumida y sintéticamente hablando, los puntos más importantes de los que se habla en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, tal como es, titulado Karma Yoga. Entonces, en base a esto, quisiera compartir con ustedes una serie de reflexiones. Este capítulo comienza con una pregunta que Arjuna hace a Krishna y esto nos permite comprender algo muy importante, que la vida humana no es simplemente para satisfacer nuestras necesidades más básicas, como comer, dormir, o la vida humana no solamente es para satisfacer necesidades, podríamos decir, un poco más elevadas o sofisticadas o culturales, sino que principalmente en la vida humana podemos ver que ante las preguntas de Arjuna queda claro el hecho de que una persona, además de las cuestiones básicas que tienen que ver con la manutención del cuerpo, el trabajo, la familia y todo lo demás, en la vida humana exclusivamente se presenta una necesidad fundamental que es adquirir conocimiento. Pero no el conocimiento, podríamos decir, más básico acerca de, no sé, leer, escribir, operaciones matemáticas, historia o algo así. Sino que cuando hablamos de que la forma humana de vida es muy importante, es porque nosotros, quienes hemos alcanzado este cuerpo humano y esta inteligencia superior, requerimos un tipo de conocimiento que no es simplemente la información para poder llevar a cabo las necesidades de nuestra vida cotidiana, sino que específicamente como seres humanos necesitamos un conocimiento superior. Necesitamos un conocimiento que realmente sea trascendental. Y el punto es que en esta necesidad de conocimiento espiritual no podemos ser ingenuos. En esta necesidad de conocimiento espiritual no podemos ir a buscarlo en cualquier persona, sino que tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser muy conscientes acerca de quién es la fuente autorizada para darnos un conocimiento válido. Es decir, no hay que aceptar conocimiento de cualquiera de manera ciega. No hay que aceptar conocimiento de manera dogmática, sino que cuando Arjuna plantea preguntas a Krishna, no solamente está reconociendo que en la forma humana de vida tenemos la posibilidad de alcanzar metas elevadas para nuestra existencia y que es imposible alcanzar esas metas sin verdadero conocimiento, sin conocimiento trascendental, sino que además Arjuna al preguntar nos está demostrando que él seleccionó como maestro espiritual a Krishna mismo, a la fuente de todo conocimiento. Y eso nos indica que tenemos que ser selectivos respecto a quienes consideramos como fuentes autorizadas de conocimiento válido. Arjuna no le preguntó a un poeta imaginativo,
Arjuna no le preguntó a un filósofo especulativo. Arjuna hizo sus preguntas acerca del conocimiento trascendental a Krishna mismo, que es la fuente de todo conocimiento, de toda eternidad y de toda bienaventuranza. Y siguiendo los pasos de Arjuna, tenemos que reconocer que la vida humana no es únicamente para cumplir funciones básicas como comer, dormir, reproducirnos, defendernos, progresar económicamente, socialmente, académicamente. La vida humana tiene una función muy, muy elevada, tiene una meta que es muy sublime, que es alcanzar la autorrealización. Y está muy bien que adquiramos la información para cumplir las funciones básicas de la vida, respecto de cómo manejarnos en el trabajo, con la familia, con amigos. Eso está muy bien, no hay nada que criticar, pero jerárquicamente tenemos que entender que hay metas superiores a todo eso. Tenemos que comprender mediante la inteligencia una jerarquía en la que hay diferentes niveles de información y diferentes niveles de conocimiento. Y el conocimiento más elevado y el más esencial es el conocimiento trascendental, es la ciencia acerca del alma, es el conocimiento acerca del absoluto y de la relación que el alma individual tiene con ese ser supremo. Y ese conocimiento no podemos adquirirlo de personas desautorizadas. Ese conocimiento solamente se alcanza a partir de la fuente idónea, que es Krishna mismo, que es el maestro espiritual y que son las yastras. Pero además no solamente tenemos que reconocer la necesidad de ese conocimiento trascendental porque la vida humana tiene una meta superior al resto de las formas de vida que hay en este planeta, sino que además no solamente hay que ser selectivo con la fuente de la cual adquirimos el conocimiento, sino que además hay que ser inteligente en la adquisición de conocimiento. No hay que aceptarlo de manera ciega, no hay que aceptarlo de manera dogmática. Tenemos que comprender la esencia de ese conocimiento. Tenemos que comprender los fundamentos de ese conocimiento. Arjuna no escuchaba a Krishna de manera pasiva, no aceptaba de manera ciega, no aceptaba de manera dogmática. Arjuna preguntaba a Krishna porque él realmente quería entender. Entonces, ese punto es muy importante y de esa actitud de Arjuna tenemos que aprender. Es decir, comprender la importancia del conocimiento trascendental, comprender la importancia de elegir una fuente idónea para que nos dé conocimiento, pero a su vez también comprender la importancia de analizar el conocimiento recibido, de comprender en profundidad sus fundamentos, para así poder asimilarlo mejor, de manera tal que nuestra vida espiritual sea sólida y también progresiva y sobre todo consciente y centrada en el conocimiento. Todos nosotros como seres humanos tenemos sentidos, todos nosotros en consecuencia estamos activos ejecutando diferentes acciones y diferentes trabajos. Y esas acciones y trabajos que realizamos están basadas en nuestro karma y en las gunas que nos influencian. Por eso es muy importante que a partir del conocimiento trascendental uno pueda comprender cuál es su naturaleza de trabajo. Uno pueda comprender cuáles son sus tendencias al trabajo dentro de este mundo, para poder utilizar esas tendencias en la práctica de la vida espiritual. Entonces, es muy importante el hecho de comprender nuestra naturaleza condicionada, es muy importante saber aceptar estas cualidades de trabajo que hemos adquirido y no negar quiénes somos. Y el punto es que esta aceptación no es para decir esto es lo que es, esto es todo lo que hay y acá me quedo yo y no voy a progresar. No, de ninguna manera. Sino que el punto es que conociendo cuál es nuestro karma, conociendo cuáles son las gunas o las modalidades que principalmente nos condicionan y comprendiendo qué cualidades de trabajo tenemos, les demos un buen uso a todo eso.
porque cuando no hay conocimiento trascendental, el trabajo y la acción genera un karma que nos ata a la reencarnación. Pero cuando conocemos nuestra naturaleza de trabajo y cuando nuestras acciones las ocupamos en las actividades relacionadas con Krishna, esas mismas acciones que en el plano material nos atan a la reencarnación, esas mismas acciones en el plano espiritual nos liberan. Cuando conectamos nuestra naturaleza de trabajo, cuando conectamos la influencia que las modalidades ejercen sobre nosotros y cuando ocupamos nuestras acciones y nuestro trabajo en relaciones conectadas con Krishna, en actividades conectadas con Krishna. Entonces, la vida humana es una forma de vida superior. Sí, es real que compartimos ciertas funciones biológicas con otros seres vivos, como por ejemplo los animales, pero filosóficamente el conocimiento trascendental nos indica que la vida material no es solamente para la búsqueda de placeres materiales. En el segundo canto del Srimad Bhagavatam se afirma que las personas que carecen de Atma Tattva, que las personas que carecen de conocimiento trascendental acerca del alma, son personas que están apegadas a soldados falibles, a su propio cuerpo, a su propia familia, a sus propias posesiones materiales. Y las personas que carecen de conocimiento trascendental utilizan su tiempo y sus acciones durante el día en trabajar duro para gratificar sus propios sentidos o los sentidos de su familia o los sentidos de su comunidad. Y la persona materialista que carece de conocimiento trascendental utiliza la noche para dormir o para la gratificación sexual. Y en todo momento, esta persona que carece de conocimiento del ser es totalmente ignorante de los verdaderos problemas de la vida, porque por estar centrada en el trabajo y en el placer de los sentidos durante el día y también durante la noche, y por estar apegada a soldados falibles, y por utilizar su tiempo de vida en la búsqueda del placer de los sentidos, individual o extendido, con cada puesta del sol uno pierde un día de vida. Y esta persona que carece de conocimiento del ser no puede resolver los verdaderos problemas de la existencia, porque carece de conocimiento filosófico. Pero las personas que realmente poseen conocimiento trascendental y que en base a ese conocimiento quieren resolver todos los problemas de la existencia, esas personas ocupan sus actividades, ocupan su tiempo en oír, cantar, recordar y adorar a Krishna. Porque cuando uno constantemente está absorto en Krishna durante la vida, a través del oír, cantar, recordar y adorar, también está consciente de Krishna al momento de abandonar el cuerpo, lo que comúnmente se llama muerte. Y si uno durante la vida piensa en Krishna, esos pensamientos se acumulan e influyen en lo que pensamos al momento de la muerte. Y si al momento de la muerte recordamos a Krishna, entonces somos liberados de todos los problemas de la existencia material. Somos liberados del ciclo del nacimiento y la muerte y somos elevados al mundo trascendental, donde podemos relacionarnos directamente con Krishna y con las almas liberadas. Por eso, en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, tenemos que entender que la vida humana no es para la complacencia de los sentidos, como viven los gatos, como viven los perros y diferentes seres distintos a los humanos. Entonces, esta vida requiere, según el Bhagavad Gita, de yagya, requiere de sacrificio. Los sacrificios provienen del conocimiento védico y el Señor Supremo está situado en los actos de sacrificio. Y el sacrificio fundamental para esta era es el canto del Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes y saber de dónde
obtenemos nuestro conocimiento, porque hoy en día hay medios masivos de comunicación, como los diarios, la radio, la televisión, internet y las redes sociales. Es más, hoy en día los periodistas buscan influirnos. Hay personas que trabajan como influencers para convencernos de pensar de cierta manera, de actuar de cierta manera, de consumir ciertas cosas o productos. Y en general la gente común que es espectador de estos medios masivos de comunicación sigue a aquellas personas que admira. Entonces, este punto es muy importante. El ejemplo que nos dan las personas influyentes ejercen una influencia sobre nuestro modo de pensar y nuestro modo de vivir. Entonces tenemos que ser muy selectivos en cuanto a quienes consideramos personas influyentes. Y a su vez también tenemos que entender que nosotros, en cierto contexto de vida, podemos ser influyentes sobre personas que nos rodean. Entonces tenemos que evaluar cuál es la calidad de las personas que nos influencian. Si esas personas están engañadas por la energía ilusoria y su influencia nos lleva a que ejecutemos actividades materiales que nos enreden en el ciclo del nacimiento y la muerte, o si las personas que nos influencian poseen conocimiento trascendental y nos entusiasman para el avance en la vida espiritual. Seamos muy conscientes de esto, porque la vida actual es un campo de batalla, donde todos de un modo u otro están ejerciendo una influencia sobre los demás. Y tenemos que ser muy selectivos en quienes aceptamos en nuestra vida como personas influyentes, porque según las influencias que tengamos, podemos degradarnos o podemos elevarnos. Y en ese punto tenemos que ser inteligentes y ser muy, pero muy selectivos. Pero además también tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que ejercemos sobre los demás a partir de las influencias que nosotros mismos promovemos. Porque no tenemos que ser causa de degradación para otros, sino causa de elevación. Y sobre esto hay que ser muy conscientes y también muy responsables. Porque en este planeta hay muchísimos tipos de personas. Algunas están dormidas, algunas están distraídas y centran su vida únicamente en la búsqueda de placeres inmediatos. Pero hay otro tipo de personas que son más conscientes y que son más elevadas y que están buscando vida espiritual. Entonces, en la vida espiritual también es fundamental buscar a alguien que nos guíe apropiadamente. Y en ese punto, el Bhagavad Gita, en el capítulo cuarto, recomienda que nos acerquemos a un maestro espiritual. Y en este punto tenemos que ser inteligentes y saber distinguir a un gurú genuino de un estafador, de un sinvergüenza, o de lo que en Argentina llamamos un chanta, un engañador. Entonces, un trascendentalista genuino jamás busca placer material, ¿sí? Un trascendentalista genuino no practica vida espiritual para buscar riqueza material, para buscar mujeres, para buscar seguidores, para buscar prestigio material. Un verdadero trascendentalista consagra su vida por completo a la práctica del Bhakti Yoga puro. Y en ese sentido tenemos que ser muy selectivos, porque los que practicamos vida espiritual necesitamos de conocimiento para poder tener bases firmes en nuestra práctica del yoga. Necesitamos también entusiasmo para día a día llevar adelante nuestro sadhana y nuestro servicio. Y todo eso procede del contacto con trascendentalistas avanzados y específicamente con un maestro espiritual que tiene que ser genuino, que no puede ser cualquier persona, que tiene que ser alguien que realmente posea cualidades trascendentales, que no esté buscando de la práctica espiritual ninguna recompensa material y que esté 100% absorto en Krishna de manera perfecta. Y que ese trascendentalista que elegimos como guru debe actuar de manera ejemplar para ejercer una influencia positiva sobre sus discípulos. Y en ese punto tenemos que ser muy conscientes, porque si no podemos desviarnos de una vida espiritual recta
y progresiva. De ahí que hay que ser selectivo con los trascendentalistas con los que tenemos contacto, con aquellos que son influencias en nuestra vida y sobre todo tenemos que ser selectivos con nuestro maestro espiritual para poder tener una vida espiritual progresiva. Sin embargo, como vemos en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, Arjuna le dice a Krishna que hay algo que a veces, aunque sabemos lo que está bien, nos lleva a actuar de manera errónea. Y Arjuna quiere saber por qué tenemos a veces los seres humanos esa tendencia. Y Krishna dice que eso se debe por la influencia de la lujuria. La lujuria es esa fuerza que nos lleva a disfrutar indiscriminadamente de cualquier tipo de placer material. Incluso por la fuerza de la lujuria, dejamos de lado lo que está bien, lo que nos eleva, para llevar a cabo actividades que nos degradan y que nos atan al ciclo del nacimiento y la muerte. Es decir, por lujuria muchas veces llevamos a cabo acciones que nos encadenan al samsara, a la repetición de la rueda en la que nacemos, enfermamos, envejecemos y morimos. Sin embargo, como afirma Krishna en el capítulo número 3 del Bhagavad Gita, esta lujuria puede ser superada mediante el conocimiento trascendental, mediante la regulación de los sentidos y mediante la práctica del Bhakti Yoga. Hare Krishna. Aum Tat Sat.